La noticia al instante con El Deber. El grupo El Deber. Estamos en un momento muy especial porque tenemos en nuestros estudios a la señora presidenta de Bolivia, doña Yanine Áñez Chávez, a quien le damos la más cordial bienvenida. Quiero hacerle notar, presidenta, que es, después de 14 años, es la primera visita presidencial a esta casa periodística. Bueno, primero permítame saludarlo a usted, Pedro, Mónica, encantada de estar en este estudio por primera vez. Un saludo a toda la audiencia. Santa Cruz, en Santa Cruz tengo mucha familia. En realidad mi mamá vive acá, mis hermanos viven acá. Entonces, cuando vengo a Santa Cruz también me siento en casa. Usted ha vivido 10 días intenso, de mucha intensidad. De mucho nerviosismo, de mucha tensión, de mucha incertidumbre, pero creo que por la democracia y por la libertad de todos los bolivianos vale la pena. Una decisión difícil, presidenta, asumir este reto en un momento en el que el país estaba sumido en la violencia, en el que se podía escuchar en todas partes guerra civil. ¿Qué ha significado ese asumir ya como al ser humano, a la mujer que hay detrás de la presidenta? Mire, yo no tuve mucho tiempo para pensar si tengo o no que asumir este reto, porque resulta de que la sucesión constitucional pues mandaba que yo lo tenga que hacer. Y de ahí fue pues algo tan rápido porque no teníamos muchas opciones tampoco. El hecho de que surgieron voces cuando decían se puede hacer una comisión, tal vez una junta militar, se hablaba de muchas cosas, pero creo de que lo más apegado a la Constitución era la sucesión y era lo que me correspondía hacer. Eso lo asumí desde el primer momento, pero a veces yo solita me pregunto, después de haber transcurrido todo este tiempo, y digo, ¿será que fue una decisión irresponsable, sin medir consecuencias, ¿no? Porque no ha sido fácil. Hemos vivido momentos de muchísima tensión, pero yo digo, yo soy una persona de fe, yo soy muy apegada a Dios, entonces digo, Él me puso. Bolivia necesita mejores días en libertad, en democracia. Experiencias ajenas nos dicen que debemos luchar por la libertad y por la democracia de los bolivianos. No podemos perder esta oportunidad. Y entonces yo hablé con él y le digo, pues si lo voy a asumir, que me dé mucha fuerza, que me dé mucha fortaleza para seguir adelante y para enfrentar todas las dificultades que se vayan a venir, y así lo hice. Y estoy aquí parada porque él me da la fuerza, gracias a todas las personas que confiaron también en mí, porque debo manifestar que cuando el sector de los cívicos me hablaron, también yo manifesté, ¿no? Manifesté que si yo podía aportar en algo, que lo hacía, pero que si mi etiqueta de política, de demócrata, estorbaba, bueno, que ellos también tenían que tomar la decisión y buscar otra alternativa, que yo tampoco no iba a molestar, no iba a pelear por la sucesión, y si eso era lo que demandaba el país, y si yo iba a tener la fuerza de los cívicos, que fueron los que salieron a las calles, de los jóvenes, que fueron los que pelearon tanto por el respeto al voto, si yo no iba a incomodar a nadie, pues yo estaba dispuesta a asumirlo. Pero yo imponerme por el partido político, no lo haría. Yo creo de que era un momento que uno tenía que buscar unidad y tenía que buscar el apoyo y la fuerza de Bolivia sobre todo. Entonces, con esas conversaciones previas fue que yo también me sentí más segura, más apoyada, porque la clase política está muy desgastada y eso hay que reconocerlo, ¿no? Entonces también era algo que a uno lo hace retroceder. Yo digo, si nosotros estamos tan desgastados, si la población no confía en nosotros, entonces tampoco nos podemos imponer, ¿no? Pero la fortaleza que me dieron los cívicos, los que estaban llevando adelante toda esta campaña, toda esta movilización,
pues sí, fue muy importante, importante. ¿Fue ese el momento en que usted tuvo la certeza, la certidumbre de que iba a asumir la primera magistratura? En realidad uno no sabía qué iba a pasar porque la situación era muy dinámica y muy confusa y además que generaba temor. Yo lo que dije solamente, si tengo el respaldo ciudadano, que era lo que tenía mayor valor, lo voy a tener que asumir porque yo soy una mujer comprometida con mi país. Fuera de la política, fuera de intereses personales, creo que el bien mayor es Bolivia. Y yo por encima de partidos o de intereses personales, para mí primero está la patria. Y entonces ese fue el compromiso desde un comienzo. Este es un proceso de transición, que quede absolutamente claro. Nosotros vamos a llevar adelante la convocatoria a los tribunales, a los vocales del Tribunal Electoral, a los tribunales departamentales, elección y que los bolivianos elijan a los gobernantes por los próximos 5 años. ¿Y se sabe cuánto tiempo va a durar este periodo de transición? ¿Cuánto tiempo usted va a ser presidenta? Bueno, los plazos los tendrá que poner el Tribunal Electoral. Nosotros lo que hemos pedido de manera sistemática, permanente, es que sea el plazo más corto posible. No podemos extendernos porque es una demanda ciudadana y lo tenemos que cumplir. Sin embargo, hay situaciones en que van a ser inevitables. Por ejemplo, el hecho de que se vaya a aprobar la ley, que sea en consenso, y luego ya lo primero que va a hacer es elegir a los vocales del Tribunal Electoral. Esos plazos nosotros hemos solicitado tanto a la comunidad internacional, a los expertos en procesos electorales, que sin duda han aportado muchísimo en estos días. Se ha dicho de que ellos van a colaborar de manera técnica para que el proceso salga lo más transparente posible, sin forzar las diferentes etapas, pero tampoco sin alargarlas. Entonces ellos han manifestado la predisposición de contribuir y establecer un calendario electoral lo más ajustado en tiempos, pero que nos vaya a salir bien, porque ellos mismos nos decían, no podemos fracasar de nuevo, porque el país ya no nos los perdonaría. Entonces hay que buscar las condiciones técnicas lo más ajustadas al tiempo, y entonces para así que la población esté tranquila y se haga un proceso electoral transparente, que es lo que los bolivianos demandan. ¿Qué fue lo más difícil, Presidenta, en estos 10 días? En realidad ha sido todo un proceso muy, muy difícil, pero lo más difícil fue cuando hubieron esos enfrentamientos en Chapare, cuando recibíamos las noticias de las muertes, porque nosotros lo último que queríamos es ver bolivianos enfrentados con bolivianos, y mucho peor que haya gente que esté muriendo. Y eso fue muy triste. En ese momento yo realmente me quebré por completo, y entonces lo único que pude hacer fue ponerme de rodillas y decir, hay que superar esto, y si es para más muerte, pues que nos ilumine, ¿no?, para ver qué hacer. Pero nosotros de manera permanente llamábamos al diálogo, llamábamos a la pacificación, a la no confrontación entre bolivianos, porque ese discurso entre campo, ciudad, el racismo, creo que ha sido muy dañino para nosotros. Porque mientras por un lado se incentiva el racismo, nosotros queremos unidad. Ya estamos cansados de que a nosotros nos digan los vendepatrias, los neoliberales, los oligarcas, cuando Bolivia es una sola, cuando tenemos la obligación de superar ese discurso que nos ha hecho muchísimo daño. En lo referente a mi persona, yo soy provinciana, yo soy del Beni, soy de una provincia bien chiquitita que se llama San Joaquín. Entonces, yo creo de que tampoco no tengo por dónde hacer ostentaciones no, yo soy también del pueblo, yo me siento así, y siempre ese discurso creo de que lo he sentido muy, muy dañino para la sociedad, pero es que ese es el mecanismo que los llamados socialistas del siglo XXI utilizan, dividir en clases. Precisamente eso, Presidenta, porque de pronto algunas regiones ya no hablaban tanto del retorno de Evo, sino que, por ejemplo, en el Alto decía queremos que renuncie la presidenta,
por temas con la huipala y todo eso. ¿Qué mensaje les da a ellos? ¿Realmente hubo una Yanine Áñez que en algún momento rechazó la huipala? ¿No hubo? ¿Qué puede explicar a esa gente que interpreta así? Usted sabe de que por allá yo también fui asambleísta constituyente. Y en el año 2008 pues también estábamos muy confrontados los bolivianos. Y resulta de que yo respeto mucho los símbolos del occidente, pero resulta de que para establecerlo, para que sea constitucional como un símbolo nuestro, nosotros también como tierras bajas tenemos al Patujú. Entonces, de eso se trataba, de ser incluidos todos. Evidentemente la huipala era mucho más exhibida por ellos. Está bien, yo siempre manifesté que está bien, pero nosotros también tenemos nuestro propio símbolo, y lo que se peleaba en su momento era que también incluyan al Patujú, que me parecía justo, no me parecía una demanda exagerada. Si estamos por la inclusión, entonces que nos sintamos representados todos. Eso era lo que se buscaba. Y de hecho yo no tuve ningún problema en manifestar mi respeto por la huipala, porque todos los símbolos tienen y deben ser respetados. Pero en su momento pues decíamos, la huipala no nos representa porque nosotros tenemos nuestra propia bandera, que es el Patujú. Entonces, pero se incluyeron los dos, y ahora también lo que yo he hecho en este corto periodo es también incluir entre nuestros símbolos lo que a mí me representa. Creo que me parece coherente y me parece justo. Uno de los momentos cruciales de esta etapa, de este proceso tan intenso, tan cambiante, fue la renuncia de Evo Morales. ¿Cómo la recibió usted? Eso fue una demanda social, ¿no? Yo creo de que eso era ya insostenible. Entonces, a partir de ahí nosotros vimos que había posibilidades de reconducir el sistema democrático en el país y que no la deberíamos perder. Entonces, también estábamos en esa encrucijada. Damos un mal paso y esto se puede caer. Tanto esfuerzo, tantos días de lucha en la calle, tanta gente manifestando la necesidad de vivir en libertad y democracia. Entonces, era evidentemente muchísima responsabilidad y muchísima tensión, porque damos un mal paso y esto se cae. ¿Y cuál es nuestro futuro? Venezuela. Y yo no creo que ni un boliviano quiera vivir lo que está viviendo ahora Venezuela. Y yo siempre he manifestado la referencia que nosotros tenemos, porque de experiencias ajenas uno también tiene que aprender. Es Venezuela, un país tan hermoso, un país tan próspero. Ahora una Venezuela destruida, con gente que migra y que está tan dañada en su dignidad porque tiene que pedir limosna. En La Paz tenemos muchos venezolanos que piden limosnas en las calles, y eso pues debe hacernos reflexionar, porque el sistema hemos visto que es un sistema fracasado. Imagínense lo que se vive en Cuba, más de 60 años. Entonces, ¿cómo podemos tener al socialismo como una referencia para que nosotros nos sintamos libres, para que no tengamos tantas necesidades? Entonces, bueno, y lo asumimos todos con mis colegas parlamentarios, porque teníamos que tomar decisiones, y eso es muy difícil, porque como somos varios, también todos opinan, ¿no?, que se puede hacer esto. Los constitucionalistas que nos enviaban permanentemente lo que podíamos, el paso que podíamos dar, y la presión era también a que no perdamos tiempo. No hay tiempo para tomar otras decisiones, y lo más fácil es la sucesión constitucional. Pero claro, en ese momento donde todos te hablan, donde otros opinan, en realidad uno no sabe ni cómo reaccionar, pero gracias a Dios lo hemos tomado con mucha calma, porque lo importante es Bolivia, lo importante es la democracia, lo importante son los respetos que nosotros merecemos como ciudadanos, para que no se nos coarten las libertades, y en eso estamos. Nosotros creo de que si esto nos sale bien, nos vamos a ir muy satisfechos, así sea por 2 meses, por 3 meses, eso ya lo valorará el Tribunal Electoral, pero creo de que nos vamos a ir sintiendo que cumplimos con Bolivia. Presidenta, en todo este
Tiempo han habido algunas inquietudes también. Bueno, entre paréntesis voy a hacer un comentario, que es el hecho de que hoy día hemos respirado un poco más tranquilos porque las cosas se están encaminando, los bloqueos también están desapareciendo. Creo que es un buen día y me alegra que usted esté aquí en este buen día. Pero también en este tiempo se ha hablado, por ejemplo, de que usted no pudo ir a Trinidad al aniversario porque había una amenaza de muerte muy fuerte en su contra. Y también usted denunció la existencia de grupos subversivos en Bolivia. La pregunta que quiero hacerle es cuál es la magnitud de esto, hasta dónde llega, cuál es el grado de preocupación que tenemos que tener los bolivianos por este tipo de situaciones. Bueno, nosotros estábamos viviendo mucha convulsión, donde evidentemente se encontraron personas de Venezuela y de Cuba con armamento, en situaciones que podían causarnos terror y momentos de convulsión que podrían haber sido provocados por ellos, porque, por ejemplo, médicos que estaban en las situaciones de violencia, de convulsión, de grupos así, que hacían con armas, que hacían con dinamita. Esas fueron las situaciones difíciles que nosotros tuvimos que denunciar. También se encontraron a venezolanos portando también, no sé si dinamita, no lo tengo en mente en estos momentos, pero sí con cosas que provocaban terror, ¿no? E incitando a la violencia. Entonces, en ese momento, obviamente, de que había mucha, pero mucha tensión y mucho peligro, y yo lo que más quería es cerrar. Y no era porque yo ya hubiera tomado la sucesión constitucional, no. Es mi tierra, ¿no? Es mi departamento, y era su aniversario, y entonces claro que yo quería ir, pero sin embargo las noticias que teníamos en ese momento no eran afortunadas, ¿no? Y yo tenía una serie de eventos comprometidos allá que los tuve que suspender. El ministro de gobierno fue muy duro conmigo, me dijo él: si a pesar de mis recomendaciones y la información que yo tengo, te vas a Trinidad, yo voy a renunciar a mi cargo. Entonces, como que no había, probablemente yo no dimensioné la gravedad del tema. Yo decía, este está exagerando, Arturo está exagerando, decía, ¿no? Pero cuando me lo planteó de esa manera, me dice, tú te vas y yo renuncio, porque yo no voy a cargar con lo que pueda suceder. Entonces, decidí ser prudente y bueno, ya tendré tiempo de estar en mi tierra, de estar yo quiero estar en San Joaquín también. Claro. ¿Cuánto hace que no vas a San Joaquín? No, yo fui en mayo, pero yo hace muchísimos años que no vivo en San Joaquín. Mi familia se salió de San Joaquín, de hecho viven acá en Santa Cruz. Yo también me fui a vivir a Trinidad, pero no es que vaya muy seguido, pero mis amistades, mi corazón siempre está en San Joaquín, entonces cuando puedo voy, y ahora creo de que tengo la necesidad de volver a San Joaquín, porque mis compañeros de curso, la gente más allegada a mí, el otro día vi y me llenó de gusto. Yo voy y me alojo donde un primo allá en San Joaquín, y hasta enfocaban el dormitorio donde yo llego cuando estoy allá, porque no tengo a nadie, no más que a mi primo Rubén Darío, que vive cerca, que está siempre cerca mío. Entonces creo que tengo la necesidad de ir a San Joaquín. Yo espero de que las cosas y el temor a la violencia terminen de una vez, para poder hacer una pequeña visita, ¿no? ¿Ese peligro de violencia para el país es algo latente, algo de lo que hay que estar preocupados, o era producto de ese momento de convulsión? Había mucha efervescencia, ¿no? Y había mucha desinformación, y en esto yo quiero hacer una precisión, porque los incitadores a la violencia, los que nos llamaban golpistas, decían que se iban a parar todos los proyectos, de que iba a volver el racismo y discriminación, que los íbamos a meter presos a todos, que ellos lo habían perdido todo. Entonces, creo de que es pertinente hacer la aclaración de que eso es absolutamente falso. Primero, de que nosotros lo que más queremos es la unidad de todos los bolivianos, de que no se va a perseguir a nadie, de que los proyectos que fueron comprometidos de la gestión anterior se van a llevar adelante, van a tener los proyectos la conclusión que toda la población espera.
Y luego pues creo de que ahora nosotros en horas de la tarde también tenemos una reunión con diferentes sectores y esperamos, lo que más esperamos por el bien de los bolivianos es que cese la violencia. Yo creo de que tener una ley de convocatoria de elecciones ya va a generar cierta certidumbre y tranquilidad en la población, además de reiterar una vez más que este es un gobierno de transición y que nosotros tenemos un solo objetivo. Probablemente nosotros no podamos estar ofreciendo nada porque no va a dar tiempo. Nosotros tenemos un objetivo y eso es lo que vamos a cumplir. Sí, lo que se va a dar es continuidad a lo que estaba a medias, a lo que está a medias, que se acabe entregar las diferentes obras comprometidas, nada se va a paralizar. Y luego pues ya el gobierno tendrá muchas responsabilidades porque ya va a ser un gobierno de que tenga que tener un programa y de que tenga que gobernar 5 años para que los bolivianos pues tengan sus demandas y el gobierno asuma sus compromisos. Nosotros por el momento somos transición. Presidenta, en esta vorágine que le ha tocado vivir, una de las tareas que tuvieron que realizarse a marcha forzada fue la designación de su equipo de colaboradores, de su gabinete ministerial. ¿Qué criterios se tomaron en esta circunstancia? Sí, bueno, era muy una hora sobre otra, ¿no? Nosotros hicimos una valoración, obviamente de que yo tengo personas de confianza también ahí, como son el ministro de Gobierno, el ministro de Obras Públicas, la ministra de Medio Ambiente, que son personas con las que yo he convivido tanto tiempo y son de mi absoluta confianza. Y para ello también teníamos que coordinar con la gente cívica, con Luis Fernando Camacho, porque ellos también llevaron adelante toda esta movilización con mucha valentía y que eso generó pues en el país esperanza. Eso para nosotros está absolutamente claro, porque esto no fue un movimiento político. Esto fue un movimiento cívico que se lo llevó adelante y entonces yo tenía también compromisos y quiero manifestar de que acá lo que se ha valorado es las personas que puedan llevar adelante con responsabilidad, como el ministro de Defensa, que yo lo conocí en el proceso, el ministro de Planificación, que lo conocí también en el proceso, la ministra de Turismo, todas esas designaciones fueron consensuadas. De hecho, hay sectores que todavía están siendo un poco más conflictivos, como no tenemos todavía el nombre de la persona para ministro de Trabajo. Eso está pendiente porque ellos generan consensos entre la COP y muchas veces no es muy fácil, ¿no? Otra dificultad que tuvimos fue para la designación del ministro de Minería, que también tenían que generar consensos en el sector. Básicamente el sector cívico lo que ha hecho también es involucrar a los diferentes sectores, valga la redundancia, para que ellos sean los que envíen los nombres para el gabinete, que sea técnico y que sea de transición. Y es eso lo que hemos intentado hacer. Y como insisto que va a ser por corto tiempo, yo espero que todo salga bien. Eso le iba a preguntar. De alguna manera, cuando existía el CONALCAM, que era parte del anterior gobierno, habían sectores específicos y ahora esta tarde va a haber una reunión precisamente de su gobierno con el Pacto de Unidad, que son parte de los que fueron el CONALCAM. Una vez que se pueda llegar a acuerdos ahí, ¿se terminará de cerrar el gabinete con el Ministerio de Trabajo? Yo espero que sí. Yo solamente estaba esperando, estoy esperando de que ellos envíen a la persona de consenso. ¿Usted ya les ha pedido? Bueno, desde el comienzo, ¿no? Y entonces respondía al sector cívico decirles a ellos que nos envíen el nombre. Y entonces parece de que en eso ha habido un poco de dificultad en el consenso que generen entre ellos para la designación del cargo. Pero yo no creo de que vaya a pasar también ya de esta semana, porque también todo ha sido tan dinámico, porque lo primero, la prioridad para nosotros era la pacificación, atender los conflictos, cómo llevar adelante, cómo hacerlo menos dramático. En eso se generaba toda nuestra fuerza. En ese momento no había tiempo incluso ni de pensar en que a quién voy a posesionar, que los viceministros, que los cargos. Eso en este corto tiempo fue lo secundario. Lo principal para nosotros era cómo encarar o cómo no generar más violencia. El hecho de que la gente clamaba por
paz en el país, el hecho de que la gente estaba tan aterrorizada de lo que estaba pasando con tanto vandalismo, con tanto terror. Cuando se vivió lo de Cochabamba fue muy dramático porque en la ciudad sentíamos el clamor cuando decían no permitan que entren porque hay mucho vandalismo, que salga el ejército, que nos ayuden. La gente clamaba porque el ejército acompaña a la policía, porque era incontrolable, los hechos de vandalismo y de terror eran incontrolables. Entonces el que salga el ejército a acompañar a su policía, pues generó no sabe cuánta tranquilidad. A pesar de los resultados, la gente en Cochabamba, yo la sentí muy agradecida porque ver al ejército en las calles con su tanqueta solamente para brindar seguridad y ayudar a nuestra policía, creo que fue de un gran valor. Yo personalmente, que lo sufrí tanto, estoy enormemente agradecida tanto con la policía como con nuestro ejército, porque nos ha ayudado muchísimo a sobrellevar tantas horas de violencia. Mañana hay una conmemoración de la movilización ciudadana en las rotondas. ¿Qué le inspira a usted, Presidenta, esa nominación que se le ha dado de la revolución de las pititas? Pues mire usted de que yo realmente quiero manifestar mi admiración a Santa Cruz por haber demostrado unidad. Si algo yo rescato de todos estos hechos de violencia y de todo este proceso tan sufrido que hemos tenido todos los bolivianos, es precisamente eso, la unidad que ha generado. Contrariamente al incentivo a la violencia que había, creo que los bolivianos nos hemos reencontrado. El hecho de ver Santa Cruz tan unida, yo realmente estaba sorprendida, pero de manera muy agradable, ¿no? Se sentía esa unidad, se sentían los vecinos en la obligación de salir solos sin que nadie los esté motivando a salir a las calles y bloquear, porque, por favor, la libertad vale mucho para todos nosotros, ¿no? Y creo de que estaba en nuestras manos defenderla. Entonces mi admiración, mi respeto a Santa Cruz por demostrar esa valentía, la generación de las pititas, qué gran reconocimiento para ellos, la juventud. Imagínense, hay jóvenes que por primera vez votaron en estas elecciones y se empoderaron porque decían, yo voy a hacer respetar mi voto. En Trinidad los jóvenes tampoco no quedaron indiferentes, eran los dueños allá estaban en unas esquinas de la plaza, aportando, ayudando, pero lo más rescatable es que también ellos siempre decían, nosotros no queremos violencia, nosotros estamos en nuestro derecho, nosotros queremos respeto. Y bueno, que quede pues para la historia, ¿no? Lo de las rotondas, lo de la generación de las pititas. Yo he tenido la satisfacción de darme tiempito para recibir de Pando, del Beni, también gente de acá de Santa Cruz. Somos la generación de las pititas. Entonces creo de que eso va a ser algo muy, muy histórico. Y yo reitero toda mi admiración por el pueblo cruceño, porque sí ha demostrado unidad, ha demostrado valentía, ha demostrado de que por libertad y democracia vale la pena todos los esfuerzos. Y a pesar de toda esta convulsión, la satisfacción es sentir que el pueblo nos acompañaba. En La Paz estaba cercada. La Paz había desabastecimiento de todo. Cuando yo prácticamente solamente de mi casa a Palacio y de Palacio a mi casa, eso he hecho durante todo este tiempo, irme temprano y volver 10, 11, 12 de la noche, pero solamente ese era mi trayecto, mi casa, Palacio a mi casa. Y dolía, ¿no?, ver las colas para el combustible, pero también y la gente reclamando también, pero también otra gente diciendo, vamos a aguantar, vale la pena, vamos a comer arroz puro, pero vamos a aguantar. Entonces, para toda esa gente con ese sacrificio, creo de que nosotros lo único que le podemos decir es gracias. Gracias por acompañarnos. Creo que vale la pena. Tengan la absoluta seguridad de que nosotros vamos a llamar a elecciones y ustedes van a tener la oportunidad de elegir a los gobernantes que quieran por los próximos 5 años. Ese es el objetivo nuestro y es un compromiso ahora de mi gobierno y obviamente de todo nuestro gabinete. Debo agradecerle, perdón Mónica, Presidenta, esta
visita, como lo hice al comienzo de este encuentro, por tratarse de una primera visita presidencial a un medio de comunicación, y ojalá que hubiera sido el deber. Y aprovecho para preguntarle, ¿cómo consigue usted su relación con los medios de comunicación? Bueno, yo soy abogada de profesión, pero muy aficionada a los medios de comunicación. De hecho, yo antes de ingresar primero a la Asamblea Constituyente, creo que me visibilicé por los medios de comunicación. Yo hacía un programa ahí en Trinidad y, como le digo, aficionada, no soy estudiada. Pero yo siempre he tenido muy buena relación con los medios, sí. Espero seguir teniéndola, ¿no?, en este corto tiempo, pero sí, yo he tenido muy buena relación. Respeto muchísimo la libertad de prensa. Si hay críticas, es normal. No, uno no puede agradar o hacer las cosas siempre bien, uno se puede equivocar, es humano equivocarse. Y si hay críticas, pues uno tiene que asumirlas, aprender, corregir, pero creo que una de las peores cosas que nos haya podido suceder es bloquear la libertad de prensa o bloquear la libertad de expresión, porque esas experiencias las tenemos también en Nicaragua, Venezuela, Cuba, coartados en lo absoluto. De hecho, el gobierno de Evo Morales sentimos las restricciones, asfixiaban de la manera impositiva los canales críticos al gobierno, y eso no es posible. Sobre eso precisamente hubo una mirada prejuiciosa de algunos periodistas de otros países, y quiero enlazar esa pregunta con el tema del fraude, porque la OEA evidenció que habían habido irregularidades. La pregunta es, ¿será que los bolivianos vamos a poder saber quiénes con nombre y apellido ordenaron el fraude, quiénes operaron el fraude desde el otro lado, que no era solo el órgano electoral? Yo espero que sí. De hecho, ya se iniciaron las investigaciones, pero como el fraude fue tan descarado, entonces ya tenemos el conocimiento, creo que es público, ¿no ve?, de que ya se iniciaron los procesos. Hay algunos miembros del Tribunal Electoral ya que están con detención preventiva, y yo creo de que es una necesidad, porque fue realmente una burla para todos los bolivianos. Pero no era de desconocimiento de todos, nosotros permanentemente veníamos denunciando, pero es que eso del cooptamiento del poder, valga la redundancia nuevamente, al Poder Ejecutivo, ha sido muy dañino. Entonces, si tenemos poderes públicos independientes, esto no debería suceder. Entonces, no podemos decir que estábamos en una democracia plena cuando el Tribunal Electoral respondía solamente a los objetivos del partido en función de gobierno, cuando el Poder Judicial era uno de los brazos operativos del Poder Ejecutivo, y cuando el Tribunal Electoral, que es ahora otro poder del Estado, pues diseñan los procesos electorales de acuerdo a lo que le pide o necesita el Poder Ejecutivo. De hecho, nos llevaron a unas elecciones primarias que fueron totalmente inútiles. Y nosotros como políticos también teníamos muchísimas críticas, porque nos decían no deberían participar, pero con la experiencia de Venezuela también nosotros decíamos, ¿por qué no vamos a participar y le vamos a allanar el camino? Porque ellos no miden consecuencias. Si nosotros no participamos, mejor para ellos, la asamblea en pleno es de ellos y el proceso lo van a continuar. Así que nos veíamos obligados a tener el mismo ritmo de ellos. Nos llevaron a unas improvisadas elecciones primarias completamente inútiles, y también tuvimos que hacerlo. Ahora nos ponían un calendario para las elecciones subnacionales, de manera tal que no nos permitían ni tener posibilidades de alianza. Ese ritmo a nosotros, obviamente que nos tenía también agotados como políticos, pero teníamos que bailar al son de la música que ellos nos ponían. Y eso se tiene que acabar. La independencia de poderes nos garantiza pues a todos los bolivianos democracia, libertad. Eso es lo que estamos buscando y eso es lo que pretendemos cambiar. Ojalá que el próximo gobierno que venga pues tenga la oportunidad de elegir a personalidades en cada una en los poderes del Estado que sean respetados, que sean de méritos, que actúen con independencia del poder político,
que eso para nosotros nos garantiza libertad y democracia. Gracias, Presidenta. Sabemos que está apurada y nosotros hemos preparado algunas cosas para usted. Sabíamos que no había podido ir a su tierra, así que le hemos traído un pedacito de su tierra aquí para que pueda compartir con nosotros. Y también un regalo especial, con mucho cariño, estas orquídeas. ¡Qué linda! Para Muchísimas gracias. Muchas gracias, muy gentil. Muchas gracias, qué linda. Sí. Las orquídeas son realmente hermosas. Y personalmente creo que es importante que tengamos una presidenta mujer. Sé que ha habido bullying también por el hecho de ser mujer. Sí. Y creo que es una lucha permanente, ¿no?, para poder mantener un liderazgo. Y lamentablemente todavía las mujeres pues tenemos que demostrar, ¿no?, cómo ha vivido eso usted este tiempo. Bueno, era parte, ¿no?, de lo que estábamos viviendo. Y bueno, yo no era que tenga mucho tiempo tampoco en estos días de estar fijándome en lo que estaban hablando, porque el proceso era tan dinámica y la incertidumbre era tan fuerte que bueno, digo yo, también voy a tener que tomarlo como parte del proceso, ¿no? Y yo particularmente en el tema de género también he sido muy crítica, porque nosotros las mujeres tenemos que presentar factura de lo que hacemos. Pero creo que hemos evolucionado. También no admitirlo no sería correcto, ¿no? ¿Nos falta mucho? Sí, nos falta mucho. Lo que yo durante todo este tiempo he dicho, yo particularmente soy producto de la alternancia de género. Si no, tengo la seguridad de que no hubiera estado jamás en este escenario, pero sin embargo ahora creo que nos falta. Nosotros tenemos que formar parte de las decisiones de los diferentes escenarios y no recibir información y no recibir ya las decisiones tomadas. Creo de que merecemos también ser parte de los escenarios de toma de decisiones, que es lo que por lo menos yo tampoco no he sentido durante este tiempo. Nosotros siempre tenemos que acatar decisiones de otros y eso todavía nos falta. Estamos en el escenario, hemos avanzado mucho como género, pero creo de que todavía nos falta mucho por recorrer. Y una precisión más en ese sentido es que el machismo es tan insensible que, por ejemplo, cuando uno está en este puesto que me ha tocado a mí tener ahora, lo primero que hacen es atacarte en lo personal o probablemente inventarte muchas cosas. Y es lo que no hacen con un hombre. Exacto. Y es la parte más frágil que le tocan a la mujer. Creo de que yo presenté un proyecto de ley que desafortunadamente por el hecho de ser nomás oposición no lo desechan, no le toman importancia, es secundario, pero sin embargo creo que me pareció muy, muy valioso y ojalá que en la próxima gestión se dé pues el hecho de los acosos sexuales a través de las redes sociales. Sí. Y yo lo llamé, por ejemplo, el sexo chantaje. Yo espero de que eso se materialice en la próxima gestión, porque lo primero que atacan a una mujer es su vida personal. Y me parece una canallada, realmente me parece despreciable. Pero es parte del proceso y nosotros tenemos que aprender también a superarlo. Algo final, Presidenta. Una vez concluya su periodo, se alcancen los objetivos, te entregue el mando de la que fue investida, ¿cómo se ve? ¿Qué va a pasar con ustedes? Pues mire que yo soy abogada, de hecho quise hacer unos cursos a nivel superior para poder aportar de donde yo esté. No es que mi vida sea la política, porque le he manifestado de que yo soy política por accidente. Yo soy política por la necesidad legal de la alternancia de género. Entonces, en ese sentido, pues yo voy a estar donde sea necesaria, ¿no? Y me veo en mi casa, en Trinidad, ya veremos, es muy incierto todavía, ¿no? Oye, a propósito, si usted no fuera en este momento presidenta, ¿qué estaría haciendo Yanine Áñez un fin de semana en su pueblo?
Primero de que yo me gusta mucho hacer deporte, ¿no? Y creo que sí lo aprovecho mucho. Voy a Zumba, voy a caminar con mi perrito, voy a correr con él, con Vicente, que no lo he visto hace más de Vicente se llama. En realidad es el perrito de mi hija, pero creo que también es más mío. Eso es lo que hago. En realidad no hago nada especial, me gusta mucho hacer deportes, zumbera siempre soy, tengo mi grupo de zumba en Trinidad. Y básicamente descansar. ¿Qué otras aficiones tiene? ¿Cocina? Sí, no es que tenga la oportunidad de hacerlo todos los días, pero en La Paz, cuando estoy allá, yo vivo con mi hijo y sí, cocino todos los días, nos ponemos de acuerdo y sí, cocino. Lo dedico más a lo personal el fin de semana, porque como no tengo tiempo en los últimos 10 años, no tengo mucho tiempo, entonces lo dedico más a mi casa, soy bien casera. No soy mucho de salir, probablemente sea producto de la edad también, pero soy muy casera, entonces me dedico a acomodar, me dedico a hacer las cosas de la casa. Sí, me doy siempre tiempo para ir al gimnasio, para ir a correr, ese tipo de cosas, muy tranquilas. Dice además que usted es muy amante de los animales, ¿no? Sí. De rescatar animales. Fíjese usted que yo en mi casa tengo como unos 12 gatos, pero no es que sean míos, son de los que están en el techo y a mí me da mucha pena porque ellos tienen que comer. Entonces ellos ya tienen su espacio donde yo les doy comida y ellos me piden y me escuchan hablar y están llorando de afuera para que yo vaya y les dé comida y aparecen unos 12, ¿no? Pero sí, me gustan mucho los perritos y les doy su lugar. Vicente es bien igualado. ¿Qué raza es Vicente? Es pincher. Sí, es pincher. Y él es parte de nosotros, ¿no? De hecho va a ir a La Paz. ¿Usted está viviendo en su domicilio particular en La Paz? Sí, todavía. ¿O tiene previsto trasladarse a la residencia? Probablemente ya en este fin de semana por temas de seguridad, sobre todo. Entonces ya también me han pedido de que lo haga en este fin de semana por las condiciones, ¿no? Y porque allá debo estar más segura. Ya. Entonces sí lo voy a hacer. ¿Y este es su primer viaje? Es mi primer viaje en el avión. ¿En el avión sí. presidencial? Hemos venido para recibir una donación porque allá con tanto bloqueo no había ni carne en La Paz. Entonces hemos recibido una donación y vamos a hacerla llegar a La Paz, Cochabamba. Muy bien. Presidenta, Gracias. le agradecemos Infinitamente infinitamente por su tiempo. Creo que hemos abusado un poco de ello, pero muchas gracias. Es decir, no podíamos menos aprovechar su presencia como y un presidenta saludo para toda Bolivia, que Dios nos bendiga, que Dios nos permita seguir adelante con nuestro proceso y felicidades Santa Cruz. Ese mensaje de unidad lo sentimos todos. Gracias, Presidenta. Gracias, Presidenta, un verdadero honor que hubiera estado aquí con nosotros. La noticia al instante con El Deber.